Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Esta grabación corresponde al culto del día domingo, 4 de septiembre. Y tiene un título, la palabra de Dios. Llénate del Logos y el Espíritu Santo te dará una rema. Muchos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es esto que está diciendo Marcelo? Bueno, lo entendería más fácil si te digo, llénate de la Biblia y el Espíritu Santo te va a dar una espada. El Señor Jesús nos enseña en su palabra a defendernos de nuestro adversario. Y para eso vamos a ver en el capítulo 4 de Mateo, desde el versículo 1 al 4, lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primer tentación que tuvo el Señor Jesús en el desierto. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu, como hemos visto, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, cuando se escuchó esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, dijo Dios. O sea que Dios ya había manifestado que el Señor Jesús era el Hijo. Les decía que el Señor Jesús nos va a enseñar cómo defendernos de los ataques de nuestro adversario, el diablo. Nos capacita, nos adiestra, nos prepara para que nosotros sepamos cómo actuar. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, le dice Pablo a Timoteo que preséntate ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Y en Hebreos, leemos nosotros en el capítulo 4, versículo 12, dice ahí que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Aunque lo más importante respecto a la palabra nos lo dice el Señor Jesús en Juan, en el capítulo 6, versículo 63. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios tiene la vida y tiene el poder de Dios. Todas las victorias, todos los avances, todo el crecimiento, toda la prosperidad, toda la sanidad fue hecho por la palabra de Dios. Todas estas cosas que recibiste en tu vida fueron hechas por la palabra de Dios. En 1 de Juan, versículo 1, del 1 al 5, leemos lo siguiente. Acá vamos a empezar a entender un poco esto del logos y la rema de la que hablamos al principio. Dice así, en el principio era el verbo, logos, o sea, la palabra de Dios. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso yo te decía que todo tu crecimiento espiritual, los milagros que recibiste, la sanidad, la vida abundante, la prosperidad, la guía del Espíritu Santo, todo fue hecho por la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que, como dijo el Señor Jesús, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vidas, tienen el poder de Dios, tienen la gracia de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. El diablo no puede contra la palabra de Dios. El diablo está derrotado y vencido por medio de la palabra de Dios. Por eso yo te decía, llénate de la Biblia y Dios te va a dar una espada para vencer al diablo. Toda nuestra vida es construida por la palabra de Dios y eso es bueno. Eso tiene que ver con los propósitos de Dios. Eso tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y bueno, eso es lo que le pasó al Señor Jesús, es lo que hizo el Señor Jesús para enseñarnos cómo nosotros debemos vencer al diablo. Vino el diablo ahí en medio de la tentación para tentar al Señor Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque habíamos leído que el Señor después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, poniendo en duda algo que ya había sido dicho por Dios, como lo vimos en el bautismo. Pone en duda eso, pero aparte quiere hacer algo. Quiere hacer que el Señor Jesús haga algo que no estaba dentro del plan de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Saca una espada. Saca una espada para repeler, para contraatacar el ataque que el diablo viene a traerle. Y le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que aquí el Señor utilizó una rema, una espada, una palabra que el Espíritu Santo le recordó. Porque nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús ahí en ese momento estaba como hombre, venciendo y resistiendo el ataque del diablo. Estaba como un hombre y él estaba compenetrado, lleno de la palabra de Dios. Entonces, como estaba la palabra de Dios en él, él saca una palabra, una rema, una palabra específica para ese momento específico, reprender y echar afuera al diablo. Muy bien, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Eso lo dice el mismo Juan en el capítulo 14, 26. Dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho, todo lo que Jesús habló a sus discípulos en ese tiempo que estuvieron conviviendo con Él, esos 3 años y medio. El Señor Jesús, hablando con ellos, estuvo ahí en una intimidad, en una relación estrecha con los discípulos y Él les dijo, el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo hablé. Ahora bien, nosotros estamos en este tiempo. ¿Qué tenemos? La palabra del Señor. Tenemos intimidad con la palabra del Señor, que es el verbo de Dios, como hemos leído en el primer capítulo de Juan. Es la palabra de Dios y yo tengo comunión con la palabra de Dios. Me lleno de la Biblia, la leo, estoy en contacto con ella. Entonces el Espíritu Santo me recuerda todo lo que viste, oíste. Todo aquello de lo que te llenaste, el Espíritu Santo saca de ahí una rema, una espada, una palabra específica para que vos puedas reprender, para que vos puedas hacer frente al ataque del diablo que seguramente va a venir sobre tu vida. Pero el Espíritu Santo te va a recordar una palabra que vos ya leíste, que vos ya oíste, que vos ya viste, que vos ya estudiaste. Va a sacar de ahí. Por eso que es fundamental que nosotros tengamos una relación íntima con la palabra del Señor, una relación de ida y vuelta, un constante estar en ella, en la palabra del Señor, para llenarnos de la Biblia y que el Espíritu Santo tenga de dónde sacar para que nosotros podamos estar firmes en la palabra de Dios. Y una cosa es segura, esa arma es efectiva, la palabra de Dios es efectiva. Es viva y es eficaz. Yo confío plenamente en esa palabra porque esa palabra es la que me dio la victoria. Esa palabra es la que me hace avanzar. Esa palabra es la que yo hago que el diablo salga de mi vida, salga de mi familia, salga de mi trabajo, salga de mi economía, salga de mi cuerpo, me traiga sanidad. Esa es la espada con la que yo reprendo al diablo.
Y esa es la espada y es la palabra de Dios que nunca falla, porque es eficaz. ¿Y sabes por qué? Porque escrito está, como lo dijo el Señor Jesús. Esto está escrito, acá no hay vuelta que darle. Yo confío en eso, yo me planto en esta palabra, yo creo en lo que está hecho en la palabra de Dios, que todo fue hecho por la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le contestó: escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra, rema, espada que sale de la boca de Dios. Por eso vivo yo, dice el Señor Jesús. No necesito convertir las piedras en pan. Yo vivo por la palabra de Dios. Y el hombre, la mujer, también vive por medio de la palabra de Dios. La palabra que Dios te da. Llénate de la Biblia, llénate del logo de Dios, llénate de todo lo que Dios pone dentro de tu corazón para que el Espíritu Santo pueda recordarte y sacar esa espada con la que puedas vencer al diablo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy entendemos y pasamos esta primer tentación como vos la pasaste. Y entendemos, creemos y nos mantenemos firmes en esto que está escrito. No solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro alimento, esa es nuestra libertad, esa es nuestra sanidad, Señor Jesús. Por eso te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús, llenanos, Señor, de tu palabra. Queremos estar presentes todo el tiempo delante de tu palabra para ser fortalecidos por ella. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Nos unimos ahora para rogarte, para pedirte por los hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que están pasando necesidades económicas, por aquellos hermanos que tienen problemas en sus casas, en sus hogares, para que vos lleves la paz, la bendición, la sanidad, la prosperidad y la vida abundante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y lo pedimos en base a tu palabra, Señor, en base a la palabra que vos nos diste, que íbamos a ver tu gloria. Es lo que estamos creyendo y es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque escrito está, porque vos nos dijiste eso. Vamos a ver tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Pronto nos vemos.